¿Se te ha hecho difícil la factorización? ¿Tú sabes qué significa factorizar una expresión en matemáticas? Te invito a quedarte en este video y trabajar con el primer método de factorización denominado factor común. Te recuerdo que yo soy Blanca, tu profesora de matemáticas. Cuando hablamos de factorización, simplemente consiste en tomar una expresión, por ejemplo, el número 6, y lo vamos a convertir en la multiplicación de dos factores. Esto puede ser 3 por 2. En este caso ya hemos factorizado 6. ¿Por qué? Porque convertimos el 6 en una multiplicación de factores. Profesora, ¿pero qué son factores? Los factores son los números que se multiplican. 3 por 2. Bien, ahora vamos a iniciar con el primer método de factorización denominado factor común. Vamos a ir desde lo más sencillo y vamos a ir agregando complejidad hasta ejercicios más complejos. La idea es que comprendan los pasos y los métodos a seguir. ¿En qué consiste el factor común? Pues en primer lugar, en identificar en la expresión que te dan cuál es el factor común. Observemos el primer ejemplo. Tenemos toda esta expresión 5x más 5y. Tenemos dos términos. Voy a pintar este acá como el primer término y este como el segundo término. El factor común o protagonista de nuestro método de factorización es ese número o variable que se repite en ambos términos. En este caso sería el 5 porque está acá y también está acá. Ese factor común es lo primero que voy a escribir, el protagonista. Y voy a abrir un paréntesis y dentro de este paréntesis voy a escribir los factores no comunes de cada uno de los términos. Si hay dos términos, dentro del paréntesis me tienen que quedar dos términos. Observemos con el término rojo. Pues el 5 es el factor común. Quiere decir que la X es el no común. Ese lo escribo dentro del paréntesis, seguido del signo más. Profe, ¿pero por qué más? Porque los dos términos están separados por el signo más. Luego, observo el segundo término, que en este caso es 5y, y como el 5 es factor común, significa que la y es no común. Y a ese lo voy a colocar acá dentro de mi paréntesis. Y en este punto ya tengo la solución. Es decir, ya tengo la expresión factorizada porque tú puedes ver dos factores que se están multiplicando. 5 por paréntesis x más y. De hecho, si tú aplicas esta distributiva, 5 por x te queda 5x más 5 por y te queda 5y. Esa es una forma de comprobarlo. Continuamos ahora con el segundo ejemplo. Observemos que tenemos 1 y dos términos. Busco al protagonista, que es el factor común. Miren que en el primer término tengo la variable x y en el segundo término también tengo la variable x. Significa que el factor común es la x. La escribes por, abres un paréntesis y dentro del paréntesis escribes los no comunes. Los dejo pensar un segundito. ¿Quiénes irían acá? Exacto, muy bien. Tú vas a colocar la y, que es el no común del primer término, más, porque hay un más que separa ambos términos, seguido de la z, porque es el segundo no común. Entonces completamos con y más z y ya tenemos la expresión factorizada. Si se fijan, en el primer ejemplo, el factor común fue un número, el número 5. Y en el segundo ejemplo, el factor común fue una variable, la variable x. Recuerden que cuando yo digo variable es una letra. ¿Listo? Que puede ser cualquier letra del abecedario. Ahora, en el ejercicio 3, cuando buscamos el factor común, observamos que acá en el primer término tengo 2a y en el segundo término también tengo 2a. Profesora, ¿es decir que el factor común puede ser número, puede ser variable, inclusive signo? Sí, puedes tener número y variable. Lo importante es aprender las estrategias para identificar quién es el factor común. Entonces, en este caso va a ser 2a. Abro mi paréntesis y dentro del paréntesis voy a escribir los no comunes. Y pues tú observas, ¿cierto? ¿Cuáles son los no comunes? Te dejo pensar un segundito para que digas qué va dentro del paréntesis.
¿Lo tienes? Eso. B más C, los no comunes, ¿cierto? Entonces lo escribo acá. B más C. Y esta es la respuesta. Tengo una expresión factorizada porque se puede observar el producto o la multiplicación de dos factores. Vamos con el ejemplo 4, perdón. Seguramente en este, lo primero que observas, pues tienes el 5x y tienes el 25y. Y tú dices, profe, es que acá no veo el número repetido. Pero de pronto algo te está sonando. ¿Qué te está sonando? Que tanto el número 5 como el número 25 aparecen o coinciden en una misma tabla de multiplicar. ¿Cierto que sí? ¿En cuál? En la tabla del 5, ¿verdad que sí? Mire, el 5 es 5 por 1 y el 25 es 5 por 5. Entonces, quiere decir que en estos términos sí tenemos algo en común. Es el número 5, pues que aparece acá en el primer término, se está multiplicando por un 1, que ese 1 siempre es invisible. Y en el segundo término, el 25, que se escribe como 5 por 5, se está multiplicando por otro 5. Entonces, tu factor común es el número 5. ¿Hay factor común letra o variable? No, ¿verdad? Porque la X está acá, pero no aquí. La Y está aquí, pero no aquí. Entonces, no se repite en ambos términos. Es importante. El factor común se repite en todos los términos, bien sean 2, 3. En este momento hemos trabajado solo con 2, pero eso lo debemos tomar en cuenta. Escribes tu factor común. Y de aquí en adelante les voy a dar una técnica para encontrar los no comunes cuando son ejercicios con números o variables más complejos. Consiste en esto. Tú vas a escribir cada uno de los términos que lees en la expresión original. Esto, en la expresión original, en este caso sería 5x y 25y. Y lo vas a dividir entre el factor común. Entonces vamos a ponerlo acá como nota. Tomamos cada término de la expresión original y los dividimos entre el factor común. Recuerden, el protagonista. Ese es el protagonista de este método de factorización. Entonces, pues en este caso, como yo tengo, los términos son 5x y 25y, cada uno los voy a dividir entre el factor común 5. ¿Qué es importante acá? Pues saberse las tablas de multiplicar, recordar cómo se divide y también un poquito de potencias. En el siguiente ejercicio van a ver que vamos a trabajar con leyes de potencias. Entonces, pues yo voy a hacer primero la división. Cuando usted divide un monomio entre otro monomio, hay una reglita que consiste en divides primero el signo, si los tenemos allí, pues acá los dos están positivos, no pasa nada. Luego divides el número, el de arriba entre el número de abajo, y luego las variables. ¿Ok? Entonces en este caso yo voy a dividir 5 entre 5, pues es 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 5 por 1 es 5, ¿bien? Y me está quedando la X solita que no tengo con quién dividirla. La respuesta o el resultado de la primera división es 1x. Importante. El 1 como coeficiente y como exponente en matemáticas no los tienes que escribir. Es decir, tú puedes poner acá 1x o simplemente x y es exactamente el mismo resultado. ¿Bien? Entonces tú pones la x. 1x te dio x. Luego el signo más. Y ahora vamos a buscar el otro término que es no común y que va dentro del paréntesis. Cuando divides acá, primero los números, ¿sí? 25 lo divido entre 5. 25 entre 5 es ¿cuánto? 5, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. Siempre recuerden eso, ¿bien? ¿Y qué me está quedando? Pues la y, que no la estoy dividiendo con nadie. Entonces me está quedando 5y. Y ya tengo la factorización. 5 por paréntesis x más 5y.
Esto ya es aplicando un método diferente porque en los primeros estaba todo como más visible quiénes son el común, los no comunes. Cuando luego no son tan visibles, aplicamos la notica. Tomamos cada término de la expresión original y los dividimos entre el factor común. Vamos ahora con el ejemplo 5 que tenemos acá. Se vea la notica para recordarlo. Vamos ahora a buscar quién es el factor común entre estos dos términos. ¿Sí? Vamos a remarcar primer término y segundo término. Recuerda que puede ser número y puede ser variable. Entonces tú comienzas buscando el número. Observa que aquí tienes 32 y aquí tienes el 8. Cuando tenemos números más grandes, intenta acudir a la tabla de multiplicar. Si no los ves en la tabla de multiplicar, aplicamos otro método. Pero resulta ser que el 32 y el 8 ambos aparecen en la tabla de multiplicar del 8. ¿Por qué? Porque 32 es 8 por 4 y 8 es 8 por 1. Entonces, como ambos aparecen en la tabla del 8, en este caso el factor común número es el número 8. Y lo escribes allí. Ahora vamos a buscar el factor común variable, ¿ok? Y aquí te voy a escribir otra nota. El factor común para las variables es la variable que se repite, variable que se repite o que es común a todos los términos. Una variable común a todos con el menor exponente. Esto es muy importante. Si tú ves que la variable x se repite en el primer término, ¿cierto? Está como x a la 2 y en el segundo término está como x a la 1. Recuerda que si no hay exponente visible, eso es un 1 imaginario. Entonces, x es factor común, pero la vas a poner con su menor exponente, es decir, x a la 1. Profe, no pongas el 1, ese es invisible. Ah, no lo pongo. Listo. Y también está pasando con la y. Miren, esta acá como ya la 1 y esta acá como ya la 3. Entonces, la y también es factor común con el menor exponente que sería la 1, que no lo voy a escribir. Como en este punto ya encontramos al protagonista, que es 8xy, ahora abres tu paréntesis y vamos a buscar a los no comunes. ¿Pero cómo lo hacemos? Recuerda, tomamos cada término de la expresión original y los dividimos entre el factor común. Lo dividimos entre el protagonista, que es el factor común, escribimos el segundo término y también lo dividimos entre el protagonista. Recuerden que para la división vamos a iniciar número entre número y variable entre variable. Entonces, en este caso tenemos 32, que lo voy a dividir entre 8. 32 dividido 8 es 4. ¿Por qué? Recuerden por qué. Porque 8 por 4 es igual a 32. Muy bien, ¿qué sigue? Cuando tú vas a dividir variables, tiene que ser como la misma letra con la misma letra. ¿Ok? Entonces tú tienes x a la 2, lo divides entre x. Cuando tú divides x a la 2 entre x, tú pones la misma variable x y vas a restar los exponentes. El de arriba menos el de abajo. Entonces tú tienes 2 arriba y abajo tienes exponente 1 imaginario. Recuerda que eso es 1, no 0, eso es 1. Y 2 menos 1 es igual a 1. Entonces, ¿qué te está quedando? Te está quedando x elevado a la 1, ¿cierto? Tú dejas la variable x y restas el de arriba menos el de abajo. El exponente de la x de arriba menos el exponente de la x de abajo. Y te da un total de x a la 1, el 1 invisible, no lo escribes. Y hacemos lo mismo para la y. Dejo la misma base y voy a restar el 1 de arriba menos el 1 de abajo. Pero 1 menos 1, ¿cuánto es? 0, ¿sí? Vamos a hacer acá una notica. Y elevado a la 1 menos 1 es igual a y a la 0. Y cuando tienes una variable con exponente 0, eso te da 1 porque es propiedad. En pocas palabras, si tú estás dividiendo una variable
que tiene exactamente el mismo exponente, siempre te va a quedar elevado a la cero, siempre te va a dar 1. Básicamente lo que se recomienda es se eliminan y se cancelan, porque el 1, coeficiente 1, ya sabemos que se vuelve invisible cuando se multiplica por otro valor. Entonces, ya la 1 con ya la 1 se cancelan y no te queda y. ¿Listo? Por esta notica de acá. Bien, y dentro del paréntesis escribo el 4x, que fue el resultado de dividir el primer término de la expresión original entre el factor común. Voy con la segunda división. Entonces voy a dividir 8 entre 8, que me da ¿cuánto? 1. ¿Por qué? Porque 8 por 1 es igual a 8. ¿Listo? Me da 1. Luego voy a dividir x entre x, misma variable que tienen el mismo exponente, eso es 1. Se cancela y se convierte en un 1. O sea, es como que te quede 1 por 1. 1 por 1 es 1. Puedes decidir no escribirlo. Y para el caso de las y, tienes y a la 3 entre y a la 1. Recuerda la propiedad. Cuando divides variables, ¿cierto? O potencias con la misma base, dejas la misma base y vas a restar el exponente de arriba, que es 3, menos el exponente de abajo, que es 1. ¿Y cuánto es 3 menos 1? 2. Ese es el factor no común, ¿sí? Va dentro del factor no común. Le pones más y lo escribes. Y puedes copiar el 1. ¿Por qué? Porque el coeficiente 1 tú puedes decir no escribirlo. Y esta es la respuesta. Veamos entonces el ejemplo 6. Tengo los números 8 y 4. Factor común entre 8 y 4. Entonces tú piensas, el 8 y el 4 aparecen en qué tablas de multiplicar. Aparecen en la del 2 y aparecen en la del 4. Tú siempre vas a elegir el número mayor, ¿sí? Entonces es 4. Eso es lo que le llamamos el máximo común divisor. Es el número más grande que es común y que divide al 8 y al 4. ¿Listo? Y las variables es la variable que se repite, que en este caso la x está acá y la x está acá, con el menor exponente. Entonces x a la 2 por... Y vamos a hacer la división de 8x a la 2 entre 4x a la 2 y de 4x a la 4 entre 4x a la 2. Empiezas con los números. 8 entre 4, eso es 2. X a la 2 entre X a la 2 se cancelan, se eliminan, se vuelve 1, no lo escribo. La primera respuesta es un 2 y pongo más. Luego en el otro tengo 4 entre 4, eso es 1. Y X a la 4 entre X a la 2, dejo la misma variable X y resto los exponentes. 4 menos 2 queda exponente 2. 1, X a la 2, profe, no escribas el 1, directo puedes escribir X a la 2 y ya está totalmente factorizado. Profesora, ¿y yo lo puedo hacer mentalmente sin escribir esto? Si ya tienes esa habilidad, excelente, lo puedes hacer sin escribir ese paso, ¿ok? Vamos con el 7. Buscamos factor común entre 24 y 32. El 24 y el 32 aparecen en una misma tabla de multiplicar. Hay un número que los divide exactamente a los dos y tú vas a buscar el número más grande, que sería el 8, ¿sí? 8 por 3, 24 y 8 por 4, 32. Ese es tu factor común número. Y para las variables es la variable con el menor exponente. A ver, piénsalo. X, muy bien. ¿Cuál es el menor exponente? 4. ¿Y la Y? También. ¿Cuál es el menor exponente? 2. Listo, entonces escribes cada uno de estos. A ver que ese número no se entendió. Y lo vas a dividir entre ¿quién? El protagonista, el factor común. Entonces comenzamos a dividir 24 entre 8. ¿Cuánto es? Dímelo rápidamente. Es 3. Muy bien. ¿Qué pasa con x a la 4 y x a la 4? Se cancela, profe, misma variable, mismo exponente, se vuelve 1. No lo escribo. Bien. ¿Qué
¿Qué pasa con y a la 3 y y a la 2? Dejo la misma variable y resto. 3 menos 2, 1. Y si quieres, no escribes el 1. Entonces me ha quedado un total de 3y. Vamos a ponerlo acá en nuestro paréntesis. 3y. Menos, ahora vamos con el otro. ¿Cuánto es 32 dividido 8? 4, excelente. ¿Y qué pasa con las x? Dejo la misma base y resto los exponentes de las x. 6 menos 4, 6 menos 4, 2. Eso. ¿Y qué pasa con la y? Y a la 2 con y a la 2, misma base, mismo exponente, se cancela. No lo escribo. Y entonces me queda 4x a la 2. Y ya está la expresión factorizada. En este punto, si lo haces todo así, tienes que ir convirtiéndote en un experto. Practicar, practicar, eso es muy importante. Vamos a ver el ejercicio número 8. Este ya se volvió un poquito más largo. Vamos a revisar, voy a hacer acá abajo la factorización, pues para que se vea. Primero factor común, entre 56, 28 y 14. Si te sabes las tablas de multiplicar, vas a decir rápidamente que es el 7. ¿Sí? Porque 7 por 8, 56, 7 por 4, 28, 7 por 2, 14, ¿cierto? Entonces el 7 es el factor común. ¿Y las variables? La A, ¿cierto? Míralo. Esta aquí y esta aquí, con el menor exponente. Y puede ser que algún estudiante esté viendo este video y diga, profesora, la B. Vamos a ver. La B está aquí, la B está aquí, pero no está aquí. Entonces, la B no es factor común y la C tampoco. ¿Listo? Entonces, abro mi paréntesis y dentro de este paréntesis voy a escribir cuáles son los no comunes. Y comienzo a hacer la división. 56 al cubo, B al cubo, C. Lo divido entre el factor común. Voy a hacerlo por acá. Y me queda 56 dividido 7, que es un total de 8. A la 3 dividido a la 2. Resto, ¿no? Dejo la variable A y resto. 3 menos 2 a la 1. No lo voy a escribir. Y el B a la 3 y el C, que no se cancela, no se simplifica con nadie, queda allí. Entonces es 8A, B a la 3C, menos, vamos con el siguiente, 28 a la 4, B, C a la 2, lo voy a dividir entre factor común, siempre entre el factor común, hacemos la división, comienzo con los números, 28 dividido 7 es 4, las variables a la 2, a la 4 entre a la 2, dejo la base A y resto 4 menos 2 es A a la 2. Y el B y el C a la 2, que no tienen con quién simplificarse, pues también quedan como respuesta B, C a la 2. Entonces sería 4 a la 2, B, C a la 2. Vamos a hacer más espacio acá, más. Y acá tengo 14 a la 2, que lo divido entre el factor común 7 a la 2. ¿Pero dónde sacaste este? Mira, el último término, ¿sí? También lo vamos a dividir. Entonces tú comienzas 14 dividido en 7 es igual a 2. Y a la 2 entre 2 se simplifican. O sea que no queda variable, no queda nada. Y simplemente la respuesta es 2. Lo pongo acá dentro de mi paréntesis. Y esta es la expresión totalmente factorizada. Si te quedaste hasta el final, te agradezco y espero que este video haya sido de mucha ayuda para ti.